Hola con todos, qué gusto verlos. Nos encontramos una vez más en mi aula de religión. El día de hoy vamos a ver el tema la Iglesia y los derechos humanos. Vamos a iluminar este tema con la lectura bíblica de Génesis capítulo 4, versículo del 1 al 16, que dice así: Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido un varón con el favor del Señor. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador, o sea, agricultor. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Dios una oblación, o sea, una ofrenda de los frutos del suelo. Y también Abel hizo una oblación, o sea, una ofrenda de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Dios miró con propicio a Abel y su ofrenda, pero no miró propicio a Caín y su ofrenda, por lo cual Caín se irritó en gran manera y se abatió su rostro. Pero Dios le dijo a Caín: ¿Por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás levantarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Caín le dijo a su hermano Abel: Vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo asesinó. Dios le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó Caín: No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero Dios le replicó: ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces le dijo Caín a Dios: Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me asesinará. Pero Dios le respondió: Por el contrario, quien quiera matar a Caín lo pagará 7 veces. Y Dios le puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo asesinara. Luego Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a vivir a la región de Nod, al este del Edén. Muy bien, ahora pasaremos a analizar un poco este texto bíblico. Primero, hay que ver que hablamos de los dos hijos, los dos primeros hijos de Adán y Eva, de Caín y Abel. Y hay que ver que Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas, que son las dos actividades económicas más antiguas de la humanidad: la agricultura y la ganadería. Ahora, dicen que un día Abel hace una oblación, o sea, una ofrenda al Señor de los primogénitos de su rebaño, de la gracia de los mismos, o sea, los quemó y los ofrece al Señor en sacrificio. Y Caín hace lo mismo, pero de los frutos del suelo, ¿no? Ofrecía, no sé, la primera cosecha, ¿no? La primera papa, el mejor tomate, y también igual lo quemó y lo ofreció al Señor. Pero parece que Caín hizo algo, ¿no? Y por ello es que Dios ve con mayor agrado la ofrenda que le hizo Abel. Y acá se ve justamente cómo surge la envidia. Y Caín, al sentir envidia de su hermano, que Dios había visto con preferencia su ofrenda, pues se irritó en gran manera. Y el Señor, es más, le advierte, le dice: no te dejes llevar por el mal, porque a la puerta está el pecado que te acecha, y tú tienes que dominar ello. Pero Caín no logra dominar este mal, este egoísmo, esta ira, esta molestia que sentía, y asesina a su hermano Abel.
Y cuando Dios le reclama, él se niega, ¿no? ¿Dónde está tu hermano?, le pregunta el Señor. Y él que dice, ¿yo soy acaso el guardián de mi hermano? Se niega, no sabe nada. Y justamente ahí está el mal, ¿no? No admitir nuestras culpas, nuestras faltas. Pero este es un mal muy grave. Ha asesinado a alguien, a otro ser humano, y no cualquier ser humano, tu hermano, tu familia, tu sangre. Ha asesinado a su propia sangre, a su propia familia. Y por eso la condena también es fuerte, ¿no? Como le dice Dios, se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Claro, has quitado una vida y ya no puedes dar vida. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y esto es interesante porque le dice vagabundo y errante, o sea, tu culpa cargará contigo siempre. Tu conciencia siempre te recordará, nunca estarás tranquilo, por eso eres vagabundo y errante sobre la tierra. Y miren a Caín lo que le dice a Dios. Mi culpa es demasiado grande para soportarlo, o sea, ¿ve? Caín es consciente de lo que ha hecho. Siente un arrepentimiento, pero podría decirse que a veces hay arrepentimientos que son un poco tarde. Y que uno sea perdonado tampoco no quiere decir que no pague una condena. El ser perdonado también significa que tienes que reparar lo que has hecho. Hay que reparar. Y miren lo que le sigue diciendo Caín a Dios. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo y errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y claro, recordemos que en esta época hay la idea de la ley del talión, la Hammurabi. ¿Cuál era? Ojo por ojo, diente por diente. Si a alguien le ha sacado un ojo, pues te corresponde que te saquen un ojo. Si a alguien le has roto un diente, pues te corresponde que te rompamos un diente. Es justicia, igualitaria. Y tú has asesinado, ¿qué te corresponde? También ser asesinado, el morir, ¿no? Y recordemos que la muerte no se soluciona. Cuando tú mientes, ¿cómo solucionas la mentira? Diciendo la verdad. Cuando tú robas, ¿cómo solucionas el robo? Devolviendo lo que has robado. Pero cuando le quitas la vida a alguien, ¿cómo lo reparas? ¿Cómo reparas haber quitado la vida a alguien? Y de eso es consciente Caín en ese momento. Pero miren lo que dice Dios, que no va con la ley de Hammurabi, no va con la ley de ojo por ojo, diente por diente. Dice más bien, al contrario, quien quiera matar a Caín lo pagará 7 veces. Y por eso Dios le puso una señal a Caín, para quien lo encontrara no lo asesinara. Y esto es interesante, porque Dios nos muestra otro tipo de justicia, que es la justicia de la misericordia, que si bien uno tiene que pagar el daño que ha hecho, tiene que pagar una condena justa para reparar ese daño que ha hecho, aunque la muerte de alguien, el asesinar a alguien, parezca irreparable, pero sin embargo le da como una segunda oportunidad. La señal no es una señal para que ataquen a Caín, por el contrario, dice, para que nadie te mate, porque tú mereces una oportunidad para que repares aquel mal que has cometido. Y esa es la justicia de Dios, esa es la justicia del que vive en la fe cristiana. La justicia es la misericordia, que si bien uno no dice que no tienes que reparar el daño que has hecho, pero también tu vida es tan valiosa que no la debes perder. Y la única forma de reparar algo que has cometido en esta vida también es en vida. Si te quitan la vida, ¿cómo reparas
el daño que has hecho. Esa es la reflexión a la que nos llama este texto bíblico. ¿Y por qué lo vemos? Porque justamente estamos hablando de la Iglesia y los derechos humanos. Y desde siempre la Iglesia, partiendo desde las enseñanzas bíblicas, ha sido defensora de los derechos humanos, empezando por el primero y fundamental, que es el derecho a la vida. Es un derecho que nadie en este mundo, nadie en nuestra condición humana ha decidido. Ni un ser viviente sobre este planeta ha decidido que tengamos vida. Nosotros simplemente hemos aparecido en este mundo con este gran don de la vida. Y que estamos llamados a hacerlo mejor, a cumplir un gran proyecto en el bienestar de la humanidad. Pero ahora seamos sinceros, ciertamente muchos no cumplen bien este proyecto y por el contrario terminan haciéndose daño a sí mismos y haciendo daño a otros, como vemos en este texto bíblico. ¿Y por qué? Porque el pecado es una realidad que está presente en nuestro mundo. Si no existiera el pecado, no existiría el mal. Todos seríamos felices. Pero también hay que tener presente que estamos llamados también a reparar todos los daños que cometamos. Incluso un daño tan grande, como dice este texto bíblico, de haber dañado la vida de otro. Siempre estamos llamados a reparar y también a que se nos dé una nueva oportunidad. Ahora, vuelvo a recalcar también que no quiere decir que porque uno tiene una nueva oportunidad, no quiere decir que no tenga que cumplir una condena con la cual, en alguna medida, repara aquel daño que ha cometido. Y eso es lo importante. Pero también vuelvo a recalcar que siempre la Iglesia, partiendo de las enseñanzas bíblicas, y con Jesús mucho más, vemos que siempre la Iglesia ha sido una defensora y propulsora de los derechos fundamentales del hombre. Teniendo eso presente, pasemos al siguiente punto. Para tener bien claro este tema, vamos a ver primero de dónde surgen nuestros derechos humanos. Y hay que tener presente que el ser humano, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene la dignidad de persona humana. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que el ser humano no vale por lo que tiene, no vale por lo que hace, no vale por su condición física, sino vale por el simple hecho de ser humano, creación de Dios a su imagen y semejanza. Y justamente porque contamos con esta dignidad de ser creación de Dios e hijos de Dios, también contamos con derechos y deberes que son inalienables a nuestra naturaleza, o sea, que nacemos con ellos. Por eso, todo ser humano aparece y nace sobre esta tierra con unos derechos naturales. Y estos derechos naturales, que son parte de nuestra naturaleza, son lo que comúnmente llamamos derechos humanos, los cuales fueron reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Tristemente, recién se da esta declaración después de los terribles atentados a la vida que hubieron durante la Segunda Guerra Mundial. Recién como que se toma conciencia de que los derechos humanos había que defenderlos mediante normas, mediante leyes y aplicar esta defensa para todos, ¿no? Tristemente, después de tremendos genocidios que sucedieron en esa época terrible de la Segunda Guerra Mundial, hay una conciencia en la humanidad de que los derechos humanos son inalienables a toda persona y que la sociedad debe crear mecanismos para protegerlos. Ahora, estos derechos humanos son otorgados por Dios a través de una ley divina, o sea, una ley natural. En otras palabras, los derechos humanos nos lo otorga Dios.
mediante una ley divina que está inscrita en nuestro corazón. O sea, no es que alguien acá en este mundo nos haya dicho tienes derecho a tal cosa, no. Nosotros nacemos con esos derechos y están inscritos en nuestro corazón, son parte de nuestra naturaleza. Por eso de manera jurídica a esta ley divina le llaman ley natural. Y hay que tener presente que esta ley es eterna e inmutable, o sea, nunca cambia y durará por siempre mientras exista la humanidad. Y los derechos humanos que tenemos también son inmutables, o sea, no pueden cambiar y más bien hay que protegerlos. Ahora hay que tener presente que los principales derechos humanos que se han reconocido y se han identificado primero es el derecho a la vida. Y es lógico. Pero hay que tener presente también que el derecho a la vida no es que se ha reunido un grupo, representantes de todos los países y decidieron a partir de este día todos tienen derecho a vivir y queda firmado y sellado y a partir de ese día todos empezaron a nacer. No, pues nosotros, el ser humano aparece sobre esta tierra y punto. Nosotros nacemos y punto. O sea, el derecho a la vida es inalienable y es el principal derecho que sustenta los demás. Otro derecho humano fundamental es el derecho a la libertad, ¿no? Que nadie ha decidido que toda la humanidad sea libre, no, no. El ser humano desde que apareció sobre esta tierra ha sido libre, por eso ha poblado todo el mundo, por eso se ha desplazado a lo largo de la historia a través de distintos caminos, ¿no? Se ha trasladado de países, continentes y ha poblado todo el mundo que conocemos, porque hay una libertad, ¿no? Y por eso también en libertad decidimos tantas cosas. Ahora, otro derecho también del que podríamos hablar es el derecho a la salud, que también es un derecho inalienable, pero no, claro que es un derecho inalienable, un derecho humano fundamental, porque la condición óptima con la que uno viene a la vida es la salud. Y si en el transcurso de nuestra vida perdemos la salud, pues es un derecho que se creen los mecanismos para que la recuperemos, para que vivamos de forma óptima, para que nuestro cuerpo funcione. La salud física y psicológica, obviamente, toda la integridad del ser. Otro derecho fundamental es el derecho a la educación también. Que el derecho a la educación, que claro, es que el derecho a la educación no surge desde que aparece un colegio, por si acaso. Desde que aparece una universidad, no. Esa es la educación formal, pero recuerda que el ser humano desde que aparece sobre esta tierra aprende empíricamente. ¿Cómo habrá aprendido el primer hombre a cazar? ¿Cómo habrá aprendido el primer hombre a sembrar? Mirando que la semilla cae, que le cae la tierra, empieza a llover y empezó a crecer. Y entonces aprendió que la semilla la tiene que enterrar y le tiene que echar agua, le tiene que echar de repente un poco de abono y esperar que crezca, ¿no? Y después dentro del núcleo familiar hay mucha educación, ¿no? El que es agricultor le enseña a su hijo, bueno, ven acá, te voy a enseñar también a plantar, ¿no? El que es carpintero le enseña a su hijo, oye, también ayúdame acá y le va enseñando. O sea, la educación es inalienable al ser humano porque el ser humano constantemente está enseñando y también el ser humano constantemente tiene un deseo de conocer y de aprender. Por eso tenemos mucha curiosidad y estamos preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? ¿Para qué es esto? Claro. Y también el derecho al trabajo. Pero uno no trabaja necesariamente porque te paguen, ¿eh? Sino uno trabaja porque en el trabajo uno justamente da a conocer todas sus potencialidades y se desarrolla plenamente como persona. Es más, la persona que ha estudiado una carrera universitaria, ¿dónde manifiesta realmente que ha aprendido? En el trabajo. ¿Dónde pone en práctica todo eso que tenía en teoría? En el trabajo. Y así es. Y muchos es más, en el trabajo se van especializando.
y como decía, va aprendiendo cosas que de repente nunca te enseñaron teóricamente. O sea, el trabajo también dignifica al hombre y lo hace crecer como persona, lo hace cada vez más humano. El trabajo no necesariamente es el trabajo remunerado, es el trabajo que hacemos en todo lugar. Tu mamá que atiende la casa no recibe un salario, pero ese trabajo lo hace con todo el cariño y también la dignifica como persona. Así es, y tú también cumples tu trabajo, estudias, pero también es un esfuerzo, ¿no? Aprendes técnicas para hacer tus tareas más rápido, ¿no? Tienes estrategias, pues te vas especializando en el trabajo. Pero no hay que olvidar que el fundamental derecho humano y el que debemos defender siempre, y es la base de todos los demás derechos que existen sobre este mundo, es el derecho a la vida. Porque si no hay vida, no hay otro derecho más que defender. Por eso cuando Dios le pone la marca a Caín, es justamente para proteger su vida. Aunque él ha cometido un crimen, él en vida tiene que reparar. Y no quiere decir que porque alguien comete un error en este mundo, pierda sus derechos fundamentales. Más bien hay que buscar los medios para que nuevamente repare en este mundo. Pero ahora, cuando el ser humano vive en comunidad, como ser social, nosotros vivimos en comunidad, no vivimos solos, y en común acuerdo, siempre hay común acuerdo, o sea, la democracia de que tanto se habla, se formulan leyes que lo ayuden a convivir en paz y en justicia. A este tipo de leyes se les conoce como ley positiva. O sea, ahora, una cosa es los derechos humanos y otra cosa es cuando nosotros en común acuerdo para convivir en paz y en justicia, creamos normas de convivencia, podríamos decirlo, que nos ayuden a que no nos lastimemos entre nosotros y a que nos respetemos. Y esto justamente son las leyes positivas. ¿Y dónde vemos estas leyes positivas? En las normas, ¿no? En las políticas públicas. Esas son las leyes positivas, ¿no? Que las dan de repente los que nos gobiernan, ¿no? Los políticos, ¿no? Que se dan internacionalmente también. Y otras leyes de repente jurídicas que se dan de repente para regular cualquier cosa de la convivencia humana, ¿no? Leyes de emergencia, ¿no? Pero son leyes que se han creado para la convivencia, para el momento. Pero ahora hay que tener presente que estas leyes positivas que han sido dadas en común acuerdo, obviamente por aquellas personas que elegimos como nuestros representantes, que son los congresistas, que son el presidente, que son los ministros, ¿no? Justamente al dar leyes positivas que ayuden a la convivencia humana, deben tener presente lo siguiente, que estas leyes deben buscar el bien de toda la sociedad, o sea, el bien común. Si estas leyes no buscan el bien común, habría que observarlas. Se deben dar a todos por igual según su responsabilidad en la sociedad, claro, porque si bien existe una norma, pero no le puedes exigir lo mismo a alguien que tiene un cargo político, a alguien que simplemente es un obrero o a alguien que es un estudiante universitario. Hay mayor responsabilidad según tu condición social, tu responsabilidad en esta sociedad. Que, que yo mienta en mi casa como hijo, pues merecerá simplemente que mis padres me llamen la atención de repente, me castiguen un día, me encierren en mi cuarto, no salgas, ¿no? No veas a tus amigos. Pero que mienta un congresista, que mienta el presidente de la República y se descubra que es una mentira que ha traído mucho daño, ¿eh? ¿Qué sanción merecerá? Por eso decimos, se deben dar a todos por igual, pero según su responsabilidad en la sociedad. ¿Qué más deben tener estas leyes positivas? Deben buscar la prosperidad y el beneficio del ser humano, convivir en paz y en justicia. Y no deben ir en contra de la ley divina o natural, y por ende no deberían atentar contra ningún derecho humano. O sea, estas leyes positivas que han sido creadas para la convivencia armónica de la sociedad
no pueden ir en contra de los derechos humanos, porque recordemos que los derechos humanos, que vienen de una ley natural, que son inalienables a nuestra naturaleza humana, son inmutables y eternas. Y más bien estas leyes positivas, estas normas que da la sociedad, deberían proteger estos derechos humanos. Pero el problema es que estamos viendo en los últimos tiempos que muchas normas que se están dando en consenso humano, desde los que nos representan, congresistas, ¿no?, ministros y otros, más bien están atentando contra los derechos fundamentales de todo ser humano, contra nuestros derechos humanos. Para acabar, quería recalcar 2 puntos. El primero es que hay que señalar que toda ley positiva, o sea, toda norma jurídica, proyecto de ley, decreto de urgencia, resolución, políticas públicas que se den para la convivencia humana como ley positiva, nunca deben ir en contra de los derechos humanos. Más bien al contrario, deberían garantizar la protección de estos derechos humanos y defenderlos. Además, también hay que recalcar que si alguna ley positiva, como decíamos, norma jurídica, proyecto de ley, decreto de urgencia, etcétera, va en contra de algún derecho humano, esto puede causar graves daños al bienestar de toda la humanidad, no solamente mi bienestar individual ni tu bienestar, el bienestar de toda la humanidad. Y ahora yo quería hablar un poquito de que lo triste es que estamos viendo el día de hoy que están apareciendo normas, políticas públicas, normas jurídicas o decretos, ¿no?, hasta decretos de urgencia que están atentando contra los derechos humanos. Uno de ellos es atentar contra el derecho a la vida. Y a veces estas normas, para que la población las acepte, van acompañados de ciertos discursos medio sentimentalones, ¿no?, pero que ocultan una gran mentira. Por ejemplo, uno de ellos que he vuelto a escuchar y estoy escuchando en los últimos 10 años, para que vean que no es un argumento nuevo, es un argumento antiguo, aunque la persona que lo decía es mi opinión, es mi nueva opinión del 2020, yo lo he escuchado creo que en los 90, ¿no? Y es que las personas que viven en extrema pobreza o en pobreza no deberían traer hijos al mundo. O sea, uno porque es pobre, ya aparte que no tiene acceso a muchas cosas, también hay que quitarle su deseo, su sueño, porque tener una familia también es un sueño, su deseo de tener un hogar, de tener una familia, de complementarse como matrimonio y tener descendencia. Y además, ¿quién mide la pobreza? ¿Quién determina tú eres pobre y no tienes derecho? Tú eres medio pobre, tú eres en clase media, tirando para alta. Tú sí tienes. ¿Quién mide eso? Tú lo decides, o sea, tú vas a decidir por la vida de otro. Habría que preguntarnos antes de ver la pobreza de otros. ¿Cómo ha sido nuestra condición cuando hemos nacido? ¿Le han preguntado a sus padres? Ahorita mismo, ¿todas sus familias son económicamente acomodadas? ¿Tú has nacido en una familia económicamente acomodada? ¿Le preguntas a tu padre, a tu mamá? Si tú has nacido económicamente acomodada, yo te aseguro que más del 80% me va a decir que vienen de familias más bien emprendedoras, que cuando han tenido a su primer hijo han estado en situación, sí, de necesidad, hasta necesidad extrema, pero ese esfuerzo, ese sacrificio ha sacado a la familia adelante y te ha hecho a ti el hijo que eres ahora. Y si incluso el día de hoy siguen esforzándose para que tú tengas las mejores condiciones de vida. O sea, la pobreza nadie
la puede medir y tampoco nadie sabe el futuro de nadie. O sea, ¿tú qué me estás diciendo? ¿Tú no puedes tener hijos ahora porque eres pobre y siempre vas a ser pobre? Nadie sabe el futuro de nadie. Es fácil, por eso digo, a veces muchos hablan de la pobreza. Claro, desde tu posición bien acomodada, ¿sí? Eres pobre y decides por otros, ¿no? Tú eres pobre y tú no tienes derecho a tener familia. No tengo derecho a tener familia. Sigo siendo pobre, pero sin embargo me sacrifico, soy honrado, tengo valores, saco adelante todo. Nadie tiene derecho a decidir por la vida de otros. Nadie. Ese es un argumento muy sentimental, ¿no? Vuelvo a decir, pregunten en sus hogares. ¿Y quién es económicamente acomodado? Si fuera así, ¿no? Y tú estás viendo que de repente en tu familia hay ciertas necesidades económicas, ¿no? Pero sin embargo están haciendo todo el esfuerzo, la familia es emprendedora, está sacando todo adelante, obviamente con sacrificio, pero sin embargo uno diría, no, pero como somos pobres, mejor quítenme la vida, porque he nacido en una familia pobre. Oye, te faltaría un tornillo. Nadie sabe. Nadie sabe el futuro de nadie. El día de hoy ciertamente muchos pueden nacer en situaciones de necesidad, pero si tú ves el testimonio de muchas de estas familias, son familias que después han surgido. Y el día de hoy se ve testimonios de muchos grandes empresarios que han nacido en extrema pobreza. O sea, si con esa lógica de que los pobres no pueden tener hijos, pues entonces esos grandes empresarios tampoco hubieran tenido oportunidad el día de hoy de surgir, de haber nacido. Mucho cuidado con esos argumentos que no son nuevos, son antiguos y a veces los repetimos como loritos, ¿no? Y yo se lo he escuchado a, una alumna, me acuerdo, hace unos años, y me dice, no, por los pobres. Y yo le digo, ¿y tu familia es rica? No, mi familia también. ¿Y por qué no te quitan la vida a ti ahorita? Para al menos ya tu papá y tu mamá tendrían más comida, tendrían más platita. ¿Tú sabes lo que les has costado? No, pues yo quiero vivir. Ahí está, tú quieres vivir, pues. Así como tú quieres vivir, todos aquellos que han recibido ese gran don de la vida, pues tienen el derecho de vivir. Y más bien, deberíamos crear políticas que ayuden a que esas familias surjan, salgan de la pobreza. Mecanismos de subsidio para aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Esa es la realidad. No mecanismo de subsidio para aquellos que engañan y se quedan con ayudas que les corresponde a las familias de extrema pobreza auténticamente. Otro es el derecho a la libertad también que podría hablar, ¿no? Por ejemplo, hace unos años escuchaba un argumento, decían, no todos deberían tener el derecho a participar de las elecciones presidenciales ni municipales, porque si nos ponemos a pensar, miren el argumento, lo que decía, si nos ponemos a pensar, hay un gran número de personas ignorantes que no tienen la capacidad de elegir a un congresista, no, ignorantes, a ver. ¿Y quiénes son a esos que llamas ignorantes? Habría que preguntarle. Y me dicen, no, es que mira, cómo ese albañil, ese carpintero, ese vendedor de mercado, oye, discúlpame, un albañil, a ver, ¿tú has visto cómo trabaja un albañil? El albañil tú le das un plano del ingeniero. Yo no sé leer un plano, pero el albañil lo sabe leer. ¿Tú sabes percar los ladrillos? ¿Tú sabes medir esa regla para que esté la columna derecha? Oye, ¿es ignorante? Que no lee política, eso es otra cosa. Pero es una persona también pensante, que tiene su nivel de razonamiento, hace su cálculo matemático para poder sacar el ángulo, cómo poner el ladrillo, que la pared salga derecha. ¿Que el carpintero es ignorante? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No ha visto cómo trabaja el cepillo, cómo lo pule, cómo cuadra el mueble? ¿Que el vendedor ambulante es ignorante? A ver, ¿tú has visto cómo atiende a tres personas a la vez y le saca la cuenta a cinco personas a la vez? ¿Es ignorante? No, pues no sabe leer. No sabe leer, pues sabe escuchar y sabe razonar. Te sabe sacar cuentas matemáticas rápidamente.
¿No tiene derecho a decidir? Tiene derecho también a decidir y a elegir. Por eso, mucho cuidado con esos argumentos engañosos. Ya lo habíamos hablado en temas anteriores. La ideología ingresa a nuestra conciencia con un lenguaje a veces sentimentalón, pero muy engañoso. Y a veces nosotros lo repetimos muy alegremente. Bien, y por lo que hemos visto, nos debe quedar claro algo, que la Iglesia desde siempre, desde sus orígenes, siempre ha estado comprometida con la defensa de los derechos fundamentales de todo hombre, con la defensa de los derechos humanos. Y por eso siempre se resalta ello. ¿Y de dónde surge esto? Desde las propias enseñanzas bíblicas y desde las enseñanzas de Jesucristo. Así que la Iglesia siempre tiene un compromiso con todos los problemas sociales y con la defensa de los derechos humanos. Vamos a concluir esta sesión con la canción Perdón por aquel mendigo. Vamos a hacerlo a modo de oración, vamos a cantarla. Si hay un familiar cerca a ti, invítalo para que nos acompañe. Siempre es bueno dedicarle unos minutos al Señor, sobre todo que seguramente a veces lo tenemos muy abandonado. Vamos, saludémoslo con esta oración a modo de canción. Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y cantamos. Perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Señor, no le di la mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Siempre alegre, no doy luz a todos que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por otros hermanos a quienes no importa de tu padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado pero no te ven. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Vamos a pedirle perdón al Señor por aquellas veces que no hemos ayudado a aquella persona que nos necesitaba y que de repente estaba en nuestro propio hogar y la hemos ignorado.
Vamos a pedirle perdón al Señor porque no hemos visto en esa persona que sufre la presencia del propio Jesús, que nos está llamando a asumir nuestro compromiso de ser presencia de Dios en el mundo, dando un testimonio de caridad al más sufriente. Todo esto lo pedimos con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y las actividades para esta semana son las siguientes. Como siempre van a descargar el archivo que dice la Iglesia y los Derechos Humanos. Van a completar sus datos, nombre, apellido, grado y sección. Resuelven las actividades propuestas y una vez que hayan completado todo, lo envían a mi correo. Como siempre tienen una semana para realizar estas actividades. Así que para el próximo miércoles yo pienso que todos van a cumplir con esta misión, con este trabajo. Me dio mucho gusto compartir con ustedes. Me dio mucho gusto verlos. Nos vemos pronto, jóvenes.